para comentar pues algunos de los aspectos que me parecen y siempre me han parecido muy trascendentes en relación de la bioética y la percepción que tenemos el día de hoy de cómo debe estar involucrada la bioética en la Agenda Nacional de Salud. Por supuesto, el asunto de la bioética, al margen de las definiciones hay diversas definiciones, todas giran en torno a algún concepto relacionado con una ética en relación con la vida en el planeta. Hay diversos autores que están diciendo y han estado insistiendo en que la bioética es una especie de filosofía del siglo XXI. Esta percepción nace precisamente por el enorme desarrollo científico y tecnológico del último siglo en el mundo, que nos pone, cada uno de esos hallazgos nos pone frente a dilemas que debemos discutir como sociedad para llegar y para arribar a las mejores conclusiones. Aquí yo les propongo otra definición más de bioética alrededor de los mismos conceptos, que es una disciplina que pretende encontrar los principios más adecuados de la conducta humana respecto de la vida. Así es como Potter acuña el término y de hecho él le pone a uno de sus textos la ciencia de la supervivencia. La ciencia de la supervivencia porque Potter está pensando como bioquímico, como científico que está pensando básicamente en que todas las acciones humanas tienen una repercusión, un impacto en la vida, no solo en la vida humana, sino en la vida y la existencia del planeta mismo. Y esa responsabilidad implica que como sociedades y como género humano debemos tomar las mejores decisiones en beneficio no solo de las personas, sino de la vida entera. Implica siempre la búsqueda de un bien, utilizando todas las herramientas intelectuales para que mediante la deliberación, le pongo yo aquí como apellido, a arribar a las mejores prácticas. Ya desde este ángulo ya estoy yo manifestando una postura respecto a cómo debe ser o cómo debemos entender la bioética en la sociedad occidental actual. La ética médica, por otro lado, es otra parte de la bioética, digamos, lo podríamos entender como una disciplina que es parte de la ética, y la ética médica, con la que está muy confundido el término, no es exactamente lo mismo la bioética que la ética médica. La bioética aborda o pretende tratar todos los temas relacionados con la vida en el planeta, y en cambio la ética médica está basada en una reflexión teórica de la moral aplicada a las llamadas ciencias médicas y a las ciencias clínicas, al devenir y al trabajo cotidiano del médico. Entonces, la ética médica históricamente se basa en códigos morales que son deontológicos. Esta palabrita que escuchamos muchas veces y que no la podemos traducir en términos como más cotidianos como principios morales. La moral y la ética no son lo mismo. Eso es algo que, diversos autores lo han tratado, pero a mí me gusta mucho hablar y poder hacer la diferencial entre moral y ética, porque la ética implica intentar encontrar el mayor beneficio para una sociedad o para un individuo o para una serie de personas enfermas, en fin, deliberando, hablando. En cambio, la moral parte de principios inamovibles. Entonces, para una sociedad dada, en una condición dada, en una circunstancia dada, esa sociedad normalmente genera un código moral, es decir, una serie de principios en la que esa sociedad está de acuerdo, que no deben ser modificados y alrededor del cual van a tejer para intentar obtener el bien común o el bien de esa sociedad en particular, pero no necesariamente la moral que se genera en un país o en una sociedad coincide con los principios morales o deontológicos de otra sociedad.
simplemente con el devenir de la historia. En los códigos médicos de conducta, a veces en alguna época histórica, han señalado, por ejemplo, la talla como una cosa que no debería ser practicada nunca. La talla es la comunicación de la vejiga hacia el exterior, de la vejiga urinaria hacia el exterior. En algún código moral ético dice no practicar la talla. ¿Por qué? Porque en aquella sociedad donde se generó ese código moral, resulta que la talla se consideraba como un asunto pecaminoso, como un asunto que no debería ocurrir nunca jamás. Y el día de hoy, para los urólogos, practicar una talla, para poner una sonda de cistostomía, pues no implica nada, pues es parte de una práctica cotidiana. Cuando hace falta colocar una talla, se coloca una talla y se le quita después al paciente, y no tiene ningún tipo de carga moral. Entonces, esa es la diferencia entre moral y ética. La moral es una serie de principios rígidos que una sociedad, en acuerdo con la mayor parte de los individuos que la conforman, deben seguir, y en cambio la ética implica un ejercicio deliberativo. Entonces, ese es un principio muy fundamental entre ética y moral. Entonces, los principios morales, por lo tanto, no son universales. Hay algunos principios morales en unas sociedades y otros diferentes, y que pueden estar en contraposición en otra sociedad. Entonces, los principios morales son relativos a cada sociedad y a cada cultura. Entonces, este concepto de ética médica y la parte de la bioética que toca a la ética aplicada en las ciencias médicas, es el ser humano, se pueden aplicar y podemos entender muchas de las cosas y debemos analizar muchos de los fenómenos en salud pública con cualquiera de estas dos herramientas, o si quieren con las dos herramientas mezcladas, o como nos guste entender este concepto de la bioética. Pero de lo que se trata es de encontrar las mejores herramientas de aplicación de una medicina como la que tenemos el día de hoy, que es una medicina de alta complejidad, enfocada al bien común. Y además tenemos que, como lo vamos a ver un poquito más adelante, para poder entender esto como tender hacia el bien común, la bioética también debe ponderar la utilización y la aplicación de recursos. Porque pues nadie estamos ajenos a un presupuesto. Y los presupuestos en salud, cuando hablamos de salud pública, cuando hablamos de salud por el Estado, propiciada o regulada por el Estado, otorgada por el Estado, siempre tiene un presupuesto finito. Entonces, el Estado, y aquí aparece una de los primeros dilemas que son muy interesantes de analizar, y es un dilema ético en el fondo, porque debemos entender al Estado, al gobierno, como un proveedor de la salud, o debemos entender al Estado como un regulador solamente del fenómeno del otorgamiento de la salud. Entonces, los países occidentales hemos tendido hacia las economías liberales. Hacia las economías liberales donde cada cosa, cada servicio, cada bien se coloca en el mercado. Y es el mercado el que logra la regulación de todas y cada uno de los bienes que puede incluir la salud. Clásicamente, los estados de la Europa occidental actual, desde hace muchos años, han concebido y han entendido al servicio sanitario como parte de la responsabilidad del Estado, y se han hecho cargo del otorgamiento de la salud en todas sus dimensiones. Desde la salud, desde la medicina preventiva hasta la medicina curativa, están financiadas y están otorgadas por un Estado que es esencialmente un proveedor de salud. Y en cambio hay percepciones más modernas, entre comillas, que pretenden colocar a la salud como un bien que puede ser otorgado por quien sea, y básicamente por proveedores privados de salud, y
es el mercado y es la regulación y es la compra de seguros lo que le va a brindar las mejores opciones terapéuticas a la población o a las personas que están enfermas. El típico ejemplo es el otorgamiento de salud en nuestro vecino del norte, en la Unión Americana, en donde, bueno, pues se basa el derecho a la salud en el otorgamiento o en la adquisición de seguros de gastos médicos. Los dos modelos han tenido dificultades recientes debido a los altos incrementos de los costos de la medicina. Uno de los momentos relativamente recientes en la salud pública para que ponen en evidencia este asunto de la elevación de costos de manera muy brusca es cuando aparece el SIDA. Cuando aparece el SIDA y se comienzan a describir las vías de transmisión, el contacto con líquidos corporales, bla, 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 todo este asunto conduce a una modificación en la práctica quirúrgica médica cotidiana, porque se cambia antes de la aparición del SIDA, por ejemplo, todos los materiales y la ropa que utilizábamos para operar y en fin, todo esto era reutilizable. Cuando se dieron cuenta, y claro, matizado por el asunto del miedo, en aquella época cuando aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entonces se cambia el esquema en toda la práctica médica cotidiana y aparece prácticamente todo desechable para poder disminuir el riesgo de la transmisión del SIDA. Y bueno, pues inmediatamente los financieros, los economistas, las gentes que se dedican a esto, comenzaron a hacer cuentas, vieron que también había ventajas en algunos aspectos, ventajas financieras de tener todo ese material desechable frente a la alternativa que implicaba lavar todo el material y volverlo a esterilizar y bla, bla, bla. Y entonces, bueno, al haber algunas ventajas y al existir además este riesgo, pues resulta que todo es desechable el día de hoy de los materiales que utilizamos los que somos cirujanos. Yo soy ginecobstetra, los que operamos regularmente, el día de hoy todo se tira, todo es desechable. Pero al final del día, esto ha implicado una elevación de los costos del otorgamiento de la medicina. Ese es un ejemplo clarísimo porque fue puntual. Y entonces, claro, esto implica la elevación de costos y esa elevación de costos frecuentemente no puede ser sufragada por ninguno de los dos modelos. Los seguros de gastos médicos se incrementan en costos por esto y los estados que otorgan salud también se les incrementan sus costos de operación. Este es un ejemplo, pero a partir de allí el desarrollo tecnológico ha sido vertiginoso. Cada día aparece un nuevo instrumento, una nueva pinza, una nueva herramienta, un nuevo medicamento, y cada uno de estos avances tecnológicos implica elevación de costos. Claro, cuando se hace el análisis de la seguridad del paciente, dicen, sí, pero es que intubar al paciente con este nuevo equipo me va a permitir tener 0.005% más seguridad. Y eso implica que entonces se adopta como norma la utilización de ese equipo, que resulta además que eleva los costos de cada intervención quirúrgica al doble. Entonces, esto ha venido ocurriendo y entonces no hay sistema sanitario y no hay sistema que pueda sufragar y que esté a flote de manera razonable. Lo estamos viendo en la Unión Americana como no está a flote el sistema sanitario. Hay muchísima población el día de hoy en aquel país que no tiene cobertura sanitaria. Entonces, cada uno de esos avances tecnológicos plantea un nuevo dilema ético. ¿Vale la pena que como país o como sistema sanitario gastemos una cantidad tremenda de recursos por obtener un incremento en la seguridad del paciente muy marginal? Si la respuesta es no, entonces los invito a pensar qué va a opinar el paciente que se murió
ese 0.0001%. Para él fue el 100%, porque se murió por la carencia del equipo que como sistema sanitario estamos negándole. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, el papel de la bioética como una herramienta discursiva para poder tomar decisiones es fundamental. Entonces, bueno, hay otros muchos dilemas que está enfrentando las sociedades occidentales actuales, como lo que tenemos en prensa el día de la semana pasada, que es la despenalización de las drogas. ¿Qué significa la despenalización de las drogas? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? ¿Hacia dónde debemos tender? Desde el punto de vista de la salud pública, hay argumentos a favor y en contra. Hay salubristas que se manifiestan en contra de la despenalización y hay otros muchos que se manifiestan a favor. Desde el punto de vista del principio bioético de autonomía, en donde entendida la autonomía como yo soy quien decide qué es lo que pasa con mi organismo y a qué riesgos me someto, pues es incuestionable que el consumo de ninguna sustancia debería estar regulada por el Estado. Desde el punto de vista en donde pues yo tengo capacidad para darme normas a mí mismo, porque quien está corriendo el riesgo soy yo mismo. El caso clarísimo de una droga que no es ilegal, como el alcohol, pues cada quien decidimos si nos sometemos al efecto del alcohol, bajo qué circunstancias, en qué momentos, bajo qué condiciones, y yo mismo estoy asumiendo la responsabilidad del daño que me está provocando en mi salud. Entonces, ninguna otra sustancia debería, bajo el principio estricto de autonomía, ninguna otra sustancia debería tener un tratamiento diferente. Desde el punto de vista estrictamente bioético, pero de inmediato las cosas nunca son blanco o negro. ¿Qué pasa cuando recientemente están publicados todos los hallazgos en relación con el daño irreversible que le puede causar en el sistema nervioso central a los niños y a los adolescentes expuestos a la marihuana? Una droga que, bueno, ya es evidente que urge despenalizar en muchos ámbitos y muy probablemente en México también. Esa droga que parece inocua para un adulto en el sentido de que no le causa daños a mediano y largo plazo, pues es terriblemente dañina para un niño, para un adolescente. Entonces, ¿cómo debe abordar desde el punto de vista ético la sociedad para obtener el bien común? Si es que la despenalización efectivamente es parte del proceso para poder abatir la violencia en el contexto terrible que vivimos, y además es parte de la libertad personal de los adultos conscientes consumir o no consumirla. Bueno, ¿y qué vamos a hacer como sociedad y cómo vamos a controlar y hacia dónde nos debemos dirigir en el sentido de no exponer jamás a un niño o un adolescente a ninguno de este tipo de drogas? ¿Qué garantías nos puede ofrecer el Estado para que esto no ocurra? Porque yo no quiero ver, a partir de mañana que se despenalice, no quiero ver un solo adolescente expuesto a esa sustancia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un dilema clarísimo. Es un dilema ético en donde debemos pensar, y un organismo que aplaudo como la Comisión Nacional de Bioética debe tener un peso específico en la opinión, en la orientación respecto de cada una de estas cosas. ¿Y qué pasa cuando tenemos sistemas mixtos de salud como el nuestro, en donde por razones históricas hemos tenido un incremento del peso específico que están teniendo los actores privados que otorgan salud, junto a un sistema sanitario público fragmentado? El sistema público sanitario fragmentado de este país ha demostrado, sobre todo en los últimos años, muchísimas ineficiencias justamente derivadas de esa fragmentación. Ineficiencias en términos del uso de recursos, de
del otorgamiento de la salud, en donde a lo mejor en un hospital institucional sobran recursos y en el otro no hay ni para lo más mínimo indispensable. Esos escenarios los estamos viendo. Entonces, tenemos por un lado un sistema público de salud fragmentado y por otro lado un creciente sector privado de la salud que cada día se hace cargo de más enfermos para intentar restablecer su salud. Bajo ese esquema, evidentemente las decisiones éticas van a tener que ser en un sentido de regulación de la salud privada, porque el día de hoy uno de los defectos graves de la salud privada es justamente su falta de regulación y control. Y por otro lado, una eficientización de los servicios públicos de salud como los tenemos entendidos el día de hoy en nuestro país. Entonces, bueno, pues resulta que todas estas son decisiones, al final son decisiones éticas. Y otro de los ejemplos que a mí me gusta mucho hablar y escribir, y bueno, he comentado en muchos foros, son las decisiones del Estado. Por ejemplo, cuando un Estado está pretendiendo regresar a un Estado que otorgue salud, ¿cómo debemos tomar las decisiones como gobierno en la época de la transición epidemiológica? Antes de que existiera esta famosa transición epidemiológica, con una esperanza de vida mucho más corta y una mortalidad condicionada por cosas como las infecciones, como la tuberculosis, como las diarreas de los niños, en fin, en esa época pues era muy fácil, había que propiciar un sistema universal de vacunación, que México, por cierto, logró en muchos sentidos, un sistema universal de vacunación, el otorgamiento de antimicrobianos, el otorgamiento de una consulta de primer nivel adecuada, en fin, y con esas medidas relativamente simples se podían abatir la mortalidad cuando se analizaba por grupos etarios y por poblaciones específicas. Estos logros sanitarios del país que han sido en base a las instituciones públicas de salud, ahora están sometidas a una presión completamente diferente, porque justamente el éxito de esos programas lo que provocó fue el incremento en la esperanza de vida. Justamente este incremento de la esperanza de vida que tenemos hoy en nuestro país nos expone ahora a un panorama epidemiológico completamente diferente, porque si la gente antes se moría a los 30 o 40 años, pues no tenía tiempo de desarrollar las enfermedades que aparecen después de esas edades. Después de esas edades aparecen las enfermedades como el cáncer, como la cardiopatía isquémica, las enfermedades derivadas del síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes, en fin. Y ese grupo de enfermedades son un grupo de enfermedades que ya no son tan fáciles ni tan sencillas de controlar, ni de curar, ni hay vacuna. No hay vacuna para la diabetes, no hay vacuna para el infarto del miocardio, no hay vacuna para el cáncer. Entonces, ¿cómo debemos abordar con un sistema sanitario como el que acabo de describir? ¿Cómo debemos abordar entonces un plan nacional de salud y bajo qué principios éticos? Pues es fundamental, se vuelven fundamentales tejer alrededor de los principios que debemos discutir como sociedad alrededor de todo esto. ¿Qué vamos a ofrecer en un nuevo sistema sanitario, en un nuevo plan de salud, hablando de este escenario después de la transición epidemiológica, cuando hablamos de calidad de vida? Un ejemplo de mi especialidad es muy cotidiano, la menopausia. El día de hoy la menopausia es parte de nuestra consulta muy cotidiana porque justamente la esperanza de vida permite que todas las mujeres lleguen a esa época de la vida. Es una época de transición, de una transición hormonal, en fin, bla, bla.
Y todos los tratamientos y todas las cosas y todas las herramientas que tenemos hoy para tratar de aliviar esos síntomas que presentan las mujeres en esa época de la vida, tienen relación no con enfermedad frecuentemente, tienen relación con calidad de vida. Si yo mejoro factores de riesgo que comienzan a aparecer en esa época de la vida, voy a ofrecerle, lo único que le estoy ofreciendo a esa mujer es una mejor calidad de vida para sus años futuros y para una vejez mucho más saludable en mucho mejores condiciones sanitarias. Ese es el objetivo. Entonces, no solo es la atención de los padecimientos propios de esta época, la transición epidemiológica, también es la calidad de vida y qué peso específico vamos a darle en términos presupuestales, por ejemplo, hacia los esfuerzos dirigidos hacia la calidad de vida. Y otra de las cosas que están en prensa el día de hoy, la calidad de la muerte. El médico tiene, como bien dice Ruy Pérez Tamayo, tiene la obligación de hacer todo para restablecer la salud cuando sea posible. Y cuando no sea posible, ayudar y apoyar al enfermo en el proceso de la muerte. No, la medicina no es magia, no es todopoderosa, no. De todas maneras, el enfermo eventualmente se va a morir. Se va a morir ahorita, se va a morir mañana, se va a morir dentro de 5 años, pero se va a morir y todos nos vamos a morir. Entonces, el derecho a una muerte digna también es otro de los derechos muy sustantivos que han sido y siguen siendo materia de nuestro interés en bioética. Entonces, el derecho a una muerte digna, que el día de hoy, como les decía, se está comentando en prensa por muchas razones, pero que se vuelve un tema sustantivo para considerar y debe estar considerado en un nuevo Plan Nacional de Salud. También el papel de la bioética debe ser brindar orientación, consejos y una asesoría muy directa hacia quien ejerza el poder del otorgamiento de salud para brindar, por ejemplo, en toda el área de la tecnología reproductiva. La tecnología reproductiva, que el día de hoy es parte de la medicina cotidiana, que muchos utilizamos de manera muy regular, pues ya también nos está confrontando, es otro de los ejemplos que nos confronta a dilemas muy concretos y muy cotidianos. El ejemplo clarísimo de la maternidad subrogada, en donde tengo una pareja que no puede tener hijos porque ella perdió la matriz o tiene una malformación, pero por lo demás todo puede ocurrir de manera normal. El día de hoy tengo la posibilidad de obtener embriones de esa pareja y poner esos embriones en el interior de la matriz de una tercera mujer ajena a la pareja para que se geste el hijo que esta pareja está deseando. Entonces, toda la tecnología reproductiva, esto ya ocurre, esto lo tenemos en la mano, esto lo utilizamos de manera cotidiana. En México está ocurriendo, en México lo tenemos, todos tenemos muy, muy cercanamente todas estas posibilidades. Entonces, obviamente, justamente para poder legislar de una manera razonable, racional, los legisladores no pueden ser expertos en todo. Los legisladores deben de ser, pues, quien concreta finalmente la ley, pero se deben de apoyar de, justamente, actores como las comisiones de bioética para poder tomar las decisiones correctas en el beneficio de la mayor cantidad de personas. Entonces, simplemente quien sale a denostar lo que es la subrogación uterina, pues bueno, está ignorando que finalmente la subrogación puede ser la única posibilidad que tenga una pareja de tener hijos. Entonces, bueno, tampoco. Y justamente, además, la bioética rescata los principios derivados de los derechos humanos fundamentales. De hecho, el discurso en bioética y el discurso de los derechos humanos están muy imbricados en muchas circunstancias, porque, por ejemplo, aquí, en este ejemplo que estoy abordando de la tecnología reproductiva,
los derechos reproductivos de las personas. La Constitución, nuestra Constitución de la República, marca como un derecho que para cada uno de los individuos, ni siquiera dice para parejas, sino para cada uno de las personas, decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Y si lo vemos y lo entendemos de esa manera, la tecnología reproductiva pues tiene un peso específico muy importante, porque entonces yo tengo derecho como individuo a acceder a esta tecnología porque quiero tener un hijo. Entonces, pues son ejemplos clarísimos, que en cuanto uno los comienza a mencionar, queda en evidencia la necesidad de un análisis desde el punto de vista bioético. En la economía de la salud, en la famosísima economía de la salud. La economía, a mí me gusta mucho esta definición que alguna vez me la comentó un economista, justamente, que me decía que el término de economía viene del concepto de la administración de la escasez. Eso es la economía, la administración de la escasez. Los recursos económicos, el dinero, siempre es escaso. Y con mayor razón cuando se trata de los recursos destinados a la salud. El día de hoy también estamos viendo en prensa que aparentemente se va a incrementar los dineros destinados a la salud en este país. Ojalá que así sea. Porque finalmente no importa el monto, no importa la cuantía y no importa lo poderosa de una economía, siempre son escasos. Aún los países de alto nivel de desarrollo, los países europeos, la Gran Bretaña, Francia, Alemania, tienen una cantidad de dinero limitada destinada a la salud. Y con esa cantidad de dinero, los que administran la salud pública deben optimizarlo para otorgarle la salud en los términos que las leyes se los marquen. Entonces, justamente la economía de la salud es la administración de la escasez. Los recursos bajo esta óptica siempre están limitados, siempre. Y bueno, a mí me gusta muchísimo el ejemplo, otra vez regresar un poquito al asunto de mi especialidad, perdón por la deformación, pero a eso me dedico, el ejemplo de la reproducción asistida. En los países en donde el otorgamiento de la salud está garantizado, en estos países europeos que han persistido con ese modelo, por ejemplo, Francia, una economía muy fuerte, en donde está permitido el uso de la reproducción asistida, el Estado ofrece reproducción asistida. El Estado ofrece reproducción asistida, pero hay que tener mucho cuidado porque la reproducción asistida, cada ciclo de estimulación para poder obtener la fertilización in vitro y la transferencia del embrión y el congelamiento, todo esto de lo que hablamos muy cotidianamente, cuesta muchísimo dinero. Cuesta tanto dinero que si Francia abriera las puertas a todas las mujeres que mañana quieren hacerse reproducción y dijeran, mañana pueden venir todas y les hacemos reproducción asistida y les hacemos in vitro, se les acaba el presupuesto de salud. Y entonces pues la gente con cáncer se queda fuera, ¿no? O la gente con una apendicitis pues se muere de apendicitis. Entonces, resulta que le tuvieron que poner un límite. Y el Estado francés tiene un límite de número de ciclos de reproducción asistida que ofrece por año, y las parejas o las mujeres se forman en una fila para poder esperar cuando le toque su procedimiento de reproducción, porque para este año ya no nos alcanzó. Yo tengo limitado a no sé cuántos ciclos tienen, pero por decir un número, por inventar un número, 1000 ciclos de reproducción, perfecto. Señora, usted está en el lugar 2425, entonces pues seguramente le va a tocar dentro de 3 años, o dentro de año y medio, dentro de 2 años, le va a tocar su lugar. Pero, y justamente, este es un ejemplo perfecto de cómo los recursos sanitarios debe haber un tope, debe haber un límite, y justamente la bioética debe
influir o debe tomarse en cuenta para poder decidir tomar ese tipo de decisiones. Yo no puedo arriesgar a que por pagarle reproducción asistida a la población francesa se descubra un enfermo que tenga apendicitis y ponga en riesgo su vida. Eso no puede ocurrir. Otro de los ejemplos que son muy interesantes a analizar por las salidas que se han inventado, y otra vez recurro un poco al ejemplo de la sanidad europea, es los cánceres provocados por el tabaco. Ese es otro discurso ético muy interesante. Yo, como decíamos hace rato, yo tengo la libertad de intoxicarme con cualquier tipo de tóxico. Si quiero inhalar humo de cigarro, pues es mi decisión. El riesgo lo estoy tomando yo. La consecuencia de salud va a ser para mí. A mí me va a dar cáncer. Obviamente, pues no debo fumar enfrente de los demás para que los demás no se expongan al riesgo del cáncer. Me salgo, allá me fumo mi cigarro y regreso. No pasa nada. Pero de inmediato surgen las voces al entender este fenómeno como consecuencia del principio de autonomía. Surgen voces que dicen, de acuerdo, pero entonces, ¿por qué todos le debemos pagar su cáncer al señor que está fumando? Si la decisión fue de él, pues entonces que él se pague su cáncer. Y la verdad es que el argumento es muy válido. Es muy válido porque dicen, bueno, efectivamente, pues entonces él debería asumir el costo de sus decisiones. Y entonces, ¿cómo lo soluciona? ¿Cómo lo soluciona la Unión Europea? Pues está muy fácil, me lo pagas por adelantado. Una cajetilla de Marlboro Rojo hoy en cualquier país de la Unión Europea vale 6 euros. Y el sobrecosto, que es enorme, se va directamente a los fondos sanitarios que están destinados a la atención de las secuelas de los tumores malignos y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de todas las secuelas de salud que son muy costosas para el Estado. Entonces, efectivamente, el señor que está decidiendo fumar me está pagando su decisión, a mí como Estado administrador de los recursos. Me está pagando su cáncer por adelantado. Y claro, esto requiere una administración en una bolsa de recursos manejada de manera muy transparente y muy inteligente para que efectivamente ese dinero se vaya directamente hacia... Y al mismo tiempo el Estado asume la responsabilidad de hacer todo lo que pueda para evitar que la gente fume y para evitar que la gente empiece a fumar. Entonces, es un doble papel el del Estado, y el fondeo es el que en este caso queda muy claramente resuelto de una manera muy evidente. Pero intentemos aplicar el mismo principio a la salud sexual y reproductiva. ¿A quién le vamos a cobrar? Pues no encuentro a quién le podemos cobrar. Porque también hay voces que dicen, bueno, ¿yo por qué voy a pagar tal o cual fenómeno reproductivo? En fin. Bueno, ahí ya no resulta tan simple. En el caso del tabaco, pues queda clarísimo. Si pensamos en un esquema de despenalización de las drogas, pues debemos también pensar en un esquema de quién nos va a pagar las consecuencias sanitarias del consumo de drogas. Que el día de hoy están las consecuencias sanitarias, pero no hay quien pague nada. Y es un estado completamente... El otro ejemplo que también nos plantea frente a un dilema ético en la sociedad en su conjunto es el ejemplo de alimentos con calorías en exceso. Ustedes y yo hemos visto todas las discusiones tan enormes que se han suscitado, sobre todo en los últimos años en nuestro querido México, justamente porque estamos en unos niveles de incremento de peso verdaderamente alarmantes. Tan alarmantes que el secretario de Salud, en una actitud pues muy racional y muy correcta, hace unos meses declaró como epidemia
como una epidemia de una enfermedad, de enfermedades no transmisibles, todas las derivadas de la obesidad y del síndrome metabólico. Tiene razón en hacerlo porque si no le llamamos la atención a la sociedad sobre el tema, estamos evadiendo la discusión. Hay que seguir pensando en que esto es una emergencia epidémica, es una epidemia terrible la que estamos sufriendo. El incremento de peso de los mexicanos comenzó por ahí de los años, si mal no recuerdo, 1990 y tantos, poco tiempo después de la firma del Tratado de Libre Comercio en este país, comienza un incremento de peso que no se ha podido atajar. En ningún momento, siempre ha sido al alza. No tiene un solo escaloncito, no tiene un solo descanso. Si fuera un ascenso en bicicleta sería verdaderamente agotador porque no hay manera, no tiene un solo descanso, solo es en ascenso el peso de los mexicanos. Y fue a partir de una decisión de índole político-económica. Yo no sé, habría que ponerle la lupa para con una visión ética del asunto podamos criticar y podamos arribar a conclusiones respecto de si no se trata de un cambio en la dieta del mexicano a raíz de la disponibilidad de alimentos que vienen del extranjero, lo que está conduciendo a este gravísimo fenómeno que el día de hoy ya tiene unas consecuencias sanitarias inenarrables. Entonces, si también entra dentro de mi libertad personal el consumo de alimentos de altísimo contenido calórico y queremos asumirlo como está ocurriendo con el tabaco en la Unión Europea, ¿no tendríamos entonces que ponerle un sobrecosto a todos esos alimentos excedidos en caloría que me permita atender todas las consecuencias sanitarias? Es una buena pregunta, es una pregunta ética también esa. Pero por otro lado, no me obliga a mí como Estado, si yo puedo documentar eso, a tomar acciones concretas para regular y para disminuir el número de calorías que se le está ofertando a la gente. El día de hoy la gente de menos recursos económicos, de condiciones sociales bajas y medias bajas, su comida, que a lo mejor antes era un tamal o un tlacoyo, ahora la compran en las tiendas de conveniencia. Ahí compran su comida y ahí compran sus bebidas, en esas tiendas de conveniencia, porque con 20 pesos frecuentemente pueden obtener lo que necesitan o lo que necesitan comer para sentirse satisfechos. La inmensa mayoría de los alimentos que venden ahí envasados, industrializados, están excedidos en calorías y además en las peores calorías, porque frecuentemente se utiliza por la industria fabricante de alimentos y bebidas el azúcar más dañina para la salud, los derivados de la alta fructosa. Entonces, el alta fructosa, ahí está. Yo no sé qué peso específico tiene. Necesitaríamos analizarlo con una dimensión ética, qué peso específico tiene en el incremento de peso de los mexicanos, pero sospecho que tiene que ver. Sospecho que está involucrada. Entonces, en las decisiones sanitarias de todo un nuevo sistema nacional de salud deben existir elementos éticos involucrados para poder tender hacia el bien común. Entonces no se trata de un asunto de libertad personal en donde yo decidí tomarme todos esos refrescos y por eso me salió esta panzota. No, hay muchos más factores involucrados. Hay factores involucrados que tienen que ver con los medios de comunicación, con la publicidad que se hace, con el contenido calórico de tal o cual alimento, en fin. Entonces, y esto implica que debemos tender hacia ofrecer y hacia discutir y hacia que se consulte a la Comisión Nacional de Bioética soluciones integrales en todos estos aspectos.
Y ya hablando del contexto de la práctica médica, también hay una cantidad enorme, cada día más importante, de circunstancias que implicarían un análisis ético. Los datos personales, está clarísimo. Ahora ya tenemos una ley de protección de datos personales, lo cual es francamente razonable. Antes no había ley y entonces, bueno, resulta que los datos personales de la gente podían andar en boca de quien fuera, en fin. En muchas circunstancias siguen existiendo, pero bueno, por lo menos ahora es una violación a la ley. Y el tratamiento de los datos personales el día de hoy está matizado también por el desarrollo tecnológico. Resulta que el uso óptimo de mis datos personales y de mis datos médicos es a través de la utilización de medios electrónicos. De hecho, ha habido normas que van y vienen en el sentido del expediente médico electrónico que obligan o no obligan o medio lo favorecen, pero bueno, el hecho es que la tendencia universal, y en México no está ajeno a eso, es la utilización de un expediente médico electrónico. Idealmente debe de ser universal. Debería ser que cualquier servicio médico, público o privado, en cualquier momento, en cualquier parte del país, debería poder acceder a mi expediente clínico, porque si me enfermo o me accidento en Chiapas, pues que en ese momento puedan tener todo mi historial clínico a la vista. Los medios electrónicos plantean un escenario muy positivo y muy favorable, pero resulta que pues eso requiere regulación. Ahorita tenemos un caos en esto en el país, un verdadero y auténtico caos. Como estamos obligados, cada institución sanitaria está inventando el hilo negro. Dicen, aquí tengo mi expediente electrónico. Y cada hospital casi está diciendo, aquí tengo el mío. Y resulta que todos son diferentes. Hay unos, he visto muchos, y la inmensa mayoría van de malos a pésimos. Ese es básicamente el funcionamiento de nuestros expedientes electrónicos a nivel nacional. Se requiere de la contratación de un experto en bases de datos gigantescas que puedan realmente poner a disposición de todo el Sistema Nacional de Salud un expediente clínico para el total de la población. Así de sencillo. Y así de centralizado debería estar, y así de accesible, y así de coherente debería estar. Y entonces las instituciones sanitarias simplemente deberían tener unos diferentes accesos a diferentes niveles de información, pero lo ideal, lo mejor, es que, por ejemplo, esto no se puede hacer de la noche a la mañana de un plumazo, pero a lo mejor, pensando en una estrategia, el seguro de una nueva generación ya debería incluir la creación de un expediente único electrónico para el recién nacido. No solo su cartilla nacional de salud, que es un cartoncito que si la mamá se le cae, pues ya ni modo, ¿no? Ya se perdió. No. Este debería ser el cartoncito, pero en un acceso electrónico web. Bueno, por ejemplo. De hecho, las aplicaciones digitales que cada día aparecen más en medicina, el día de hoy ya la FDA, por ejemplo, los está considerando dispositivos médicos y están siendo regulados como dispositivos médicos. Resulta que cada día, así como nos aparecen aplicaciones para el celular para todo, para que nos traigan comida, para pedir un taxi, para todo, ya hay aplicaciones. Ya también hay aplicaciones sanitarias. Y hay aplicaciones sanitarias tan complicadas como una aplicación donde el señor puede monitorear su marcapasos. El marcapasos que le pusieron tiene una conexión por algún medio, se conecta a mi teléfono y desde ahí yo controlo y vigilo mis marcapasos. Pero resulta que no hay ningún tipo de regulación allá en la Unión Americana respecto de ese software. Y si el señor se muere porque el software estaba mal hecho, Chihuahua, no, pues entonces hay que vigilar el software, ¿no?
y es un dispositivo médico. Ese software del teléfono es un dispositivo médico. Hay aplicaciones para lo que es cualquier cosa que se imaginen, para medir el embarazo, para en mi área, para la ovulación, para no sé qué, y si se equivoca ese software nadie me va a responder, y puede estar en juego mi salud. Sí puede estar en juego mi salud. Entonces los datos, las aplicaciones digitales son dispositivos médicos, y al ser dispositivos médicos deberían tener una regulación y se deben tomar en cuenta consideraciones éticas para la utilización cotidiana. La utilización de recursos hacia la investigación. A mí me encanta el ejemplo de la cirugía laparoscópica. Me gusta mucho porque yo hago cirugía laparoscópica, y la cirugía laparoscópica es una cirugía, al margen de que para nosotros los que operamos con laparoscopía resulta muy divertida porque es un Nintendo ahí con el que estamos operando, es muy bonita, es muy poco agresiva para la paciente, porque no tengo que abrir el abdomen, ahora solo hago punciones y por allí hago mi intervención quirúrgica, y por lo tanto esa mujer tiene posibilidades mucho mejores de reincorporarse a su actividad cotidiana pasado una semana. Entonces, todo este desarrollo tecnológico que le brinda grandes beneficios a quien es objeto de una cirugía endoscópica, resulta que están para una minoría escasísima de personas en un país como el nuestro, básicamente por los costos. Cuando empezamos a hacer cirugía laparoscópica, un trocar, un instrumento que solo servía para meter el telescopio, valía $300. Y si uso 3 trócares, esa cirugía ya se me fue ahorita ya no valen eso, ya son más baratos, pero eso costaban en ese momento, cuando empezamos a operar por laparoscopía. Siguen siendo equipos desechables, siguen siendo equipos muy caros, y entonces, ¿cuál es la mejor actitud respecto de una sociedad frente a este problema? Muy fácil, hay que favorecer el desarrollo tecnológico propio para que estos avances tecnológicos se viertan sobre la mayoría de la población. Si yo tuviera desarrollo científico y tecnológico del propio país, para hacer equipos que ya se han hecho, reutilizables, tecnología mexicana, seguramente vamos a abaratar a tal grado la cirugía laparoscópica que la mayor parte de la gente seguramente va a poder tener acceso a esta fabulosa tecnología. Y también otro de los ejemplos muy interesantes de dilemas éticos, porque además va aparentemente en contraposición de algunos actores privados, es el ejemplo de la lactancia materna. Acabamos de ver cómo el presidente de los Estados Unidos está en contra de la lactancia materna. No está en contra de la lactancia materna por necio, está en contra de la lactancia materna porque favorecer la lactancia materna le afecta a una industria gigantesca, que son todos los fabricantes de los sucedáneos de leche materna. Es una industria floreciente, es una industria que produce unas cantidades enormes de dinero, porque al final una latita de un sucedáneo de la leche materna es un derivado de leche de vaca, que a lo mejor su costo real es de 20 pesos y lo venden en la farmacia en 500 pesos. Entonces, el margen de utilidad de esa industria es tan grande que le obliga al presidente de la Unión Americana a decir que él no quiere que haya lactancia materna. Sin embargo, desde el punto de vista sanitario, está clarísimamente demostrado que la lactancia materna es muy superior en términos de nutrición, de salud, de enfermedades, de todo, es muy superior para el recién nacido si lo comparamos con los sucedáneos. Entonces ahí hay una aparente oposición en la industria. No es más que bajo una perspectiva ética en donde los gobiernos deben tomar decisiones de si favorecer o no favorecer.
Y finalmente también pongo como ejemplo aquí en una de mis últimas diapositivas el movimiento médico sin marca. Otra cosa de la práctica médica. En México no tenemos en Chile se originó hace poco tiempo un movimiento que se llama Médicos sin Marca. Y es un movimiento muy interesante porque surgió del propio gremio médico, en donde ellos están identificando con deslindar su actividad cotidiana clínica de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una industria legítima, es una industria muy productiva, muy positiva en muchos sentidos, porque nos proveen de medicamentos cada día de más eficacia para cada día más situaciones clínicas. Entonces su aporte a la medicina es indiscutible. El problema es que la industria no tiene límites y no está para favorecer la salud pública. La industria está para generar ganancias, está para generar dividendos. Entonces, si el día de hoy sacan un nuevo fármaco para bajar el colesterol y cuesta 5 veces más que el otro viejito que estaba usando, vienen a mi consultorio a tratar de convencerme de que lo mejor para mi paciente es que le cambie a este nuevo, porque este nuevo es mejor, está más bonito, es mucho mejor, hay que tomar menos dosis y tiene menos riesgos. Eso es lo que intenta la industria farmacéutica, porque su objetivo es el profit, no es el paciente. Entonces, en Chile surge ese movimiento justamente para deslindarse, por eso se llaman médicos sin marca. Lo que quieren es decir, no, momento. Yo, como médico, lo que quiero es tomar las decisiones clínicas que favorezcan la salud de mi paciente, no estar comprando la medicina más cara. Y claro, para intentar que nosotros prescribamos en nuestro recetario la medicina más cara, me invitan viajes al extranjero, cenas carísimas, me pagan el congreso de no sé qué. Yo hace mucho tiempo que ni un boleto de avión me pagan, porque me he ido alejando de esta práctica que además en México he de decirles que está vista como normal. Todo el mundo dice, bueno, es que ¿por qué no? Pues el laboratorio que venga y que me pague mi viaje, ¿no? Hay muchos países europeos que ya lo regularon y lo consideran un acto de corrupción, tal cual, con esas palabras. Entonces, justamente antes de que aparezca la ley, es muy interesante que aparezcan este estilo de opciones como los médicos sin marca. Bueno, el asunto de la obesidad, síndrome metabólico, ya lo tratamos, y cuál es su responsabilidad, cuál es la responsabilidad del Estado en este ciclo de generación de enfermedad. Y además, bueno, pues evidentemente también deberíamos estar mucho más involucrados entidades gubernamentales como la Comisión en las bases éticas en el desarrollo de las guías de práctica clínica, por muchas razones muy complicadas, pero que creo que ya no vamos a tener como mucho tiempo para tratar. Estos son los principios de la bioética el día de hoy, y le agregué al final los que siempre se mencionan, son los publicados por Béchamp y demás: autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. Y simplemente para finalizar los invito a considerar el principio de solidaridad, que muchos autores ya están poniendo como que debe ser agregado a esta pequeña listita por muchas razones muy interesantes. Bueno, pues creo que ya se me acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo su paciencia y su atención, y de nuevo un agradecimiento muy especial a la comisión. Gracias.